Hola, ¿qué tal, estimados alumnos de IPEF? Les mando un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Juan José Cruz Aguilar y el día de hoy he preparado para ustedes una pequeña cápsula para nuestra clase de literatura 2. Esta cápsula girará en torno al arte teatral. No olvides que el teatro dentro de la literatura se trata de aquellos textos que fueron diseñados y escritos no necesariamente solo para ser leídos, sino representados, es decir, llevados a escena, con vestuario, con música, con escenografía. En la cápsula que verás a continuación, vamos a hacer un breve recorrido histórico por el desarrollo que ha tenido el teatro. Espero que lo disfrutes y ayude a reforzar tus conocimientos sobre este tema. Del teatro antiguo al contemporáneo. Recuerda que existen textos que fueron escritos específicamente para ser representados ante un público y no necesariamente para ser leídos. Ese es el caso del teatro, que va a ser el tema del que nos ocuparemos a continuación. No olvidemos que algunos elementos del teatro son la música, la iluminación, el vestuario, la escenografía, que en conjunto representan el arte teatral. El teatro es un arte. Arte en el sentido más amplio y filosófico que los antiguos daban a esta palabra. Es un hábitus o estado de posesión, una fuerza interior desarrollada en el hombre que lo perfecciona. Es decir, el arte produce en el ser humano un goce superior, pues eleva su alma más allá del ámbito cotidiano de la vida diaria. El arte nace por la necesidad humana de apropiarse de la belleza, ya sea en su creación o en su contemplación. El teatro como manifestación artística no ha permanecido inmóvil o quieto a lo largo del tiempo. Este ha tenido su propia historia y desarrollo. A continuación, daremos un vistazo rápido a esta historia. Los orígenes del teatro se hallan en la Grecia antigua. En cuanto a la construcción, esta era de piedra. La representación se hacía al aire libre. Su forma era semicircular y los arquitectos de esa época construían los teatros en las pendientes de una colina para que el sonido pudiese llegar a todos los espectadores. El teatro que más capacidad tenía era el dedicado al dios Dionisios. Se dice que podía albergar hasta 17,000 personas. El público estaba siempre atento a lo que sucedía. Cabe decir que en este teatro no había un telón. Los actores, al entrar a escena, iban directamente hacia el público. Sus diálogos no se dirigían hacia otros personajes. Los personajes usaban máscaras, que originalmente se hacían de corteza de árbol, después fueron de cuero y por último de marfil. La finalidad de usar máscaras consistía en que los actores fueran físicamente semejantes a los personajes que representaban. Había poca acción, pues el coro narraba la mayor parte de la historia y la temática era la mayoría de las veces religiosa. La siguiente etapa del teatro se encuentra en la cultura romana. El teatro romano adoptó varios elementos del griego, pero se distingue principalmente por las siguientes razones. 1. El coro se incorporaba a la escena con los actores y con el paso del tiempo desapareció. 2. Las gradas formaban un semicírculo, pero no se extendía por los laterales como sí sucedía en el teatro griego. Y por último, incorporaba un toldo para proteger a los espectadores y actores de la lluvia y el sol. Además, se recurría a grandes avances en arquitectura e ingeniería para llevar a cabo sus teatros. Destacan grandes teatros que albergaban hasta 20,000 personas. Algunos actores usaban conturnos, unos zapatos con gran plataforma de madera para elevar su estatura, sobre todo cuando se trataba de representar a personajes nobles o grandes dioses o héroes. Demos un salto en la historia y pasemos a la Edad Media. El teatro medieval fue utilizado para la iglesia principalmente para evangelizar y sus obras eran representadas en latín por los mismos clérigos, es decir, no había actores especializados. Se llevaba a cabo en las mismas iglesias, pero con el paso del tiempo se empezó a representar en las calles, posadas, tabernas, residencias, palacios, etc. Al paso de los años ya no se recurrió tanto a los temas religiosos, sino a los personajes ordinarios. Es entonces que aparece el uso de las tramoyas y cortinas para permitir el cambio de vestuario a los actores, es decir, esa parte del escenario que nos es más familiar a nosotros. Con el fin de la Edad Media damos paso al teatro moderno, donde vamos a encontrar distintos periodos. Tendremos el teatro isabelino, posteriormente el teatro relacionado con el siglo de oro español, seguido del teatro neoclásico y finalmente las vanguardias o teatro contemporáneo. Teatro isabelino.
El escenario era un armazón de madera, como podrás ver en las imágenes más adelante, austero pero funcional. Semejaba al patio de una posada y tenía a los costados algunas puertas y balcones. No se invertía mucho en utilería en ese tipo de teatro, pues se daba mayor énfasis a los diálogos, que eran los encargados de hacer que el espectador imaginara lo que ocurría. Los espectadores ocupaban su lugar de acuerdo a su posición social, las clases bajas de pie frente al escenario, mientras que los ricos estaban sentados en la parte más alta. Durante el siglo de oro español, en los patios interiores de las casas se colocaba una tabla donde se representaba, sobre todo, comedias de enredos de Lope de Vega, Calderón de la Barca, etc. Fueron algunos de los autores más importantes. Este tipo de teatro se realizaba en el día, no había techo, sino solo algunas telas para proteger del sol. Además, mediante música se avisaba que iba a dar inicio a la función. El escenario tenía 3 niveles: al fondo los balcones donde se asomaban los personajes, el tablado donde se desarrollaba la acción y por último las escontillones, por donde salían los actores que representaban criaturas infernales. Pasemos ahora al teatro neoclásico. En esta época se le dio todo el realce a la creación de los escenarios, tanto que la nobleza invitó para este propósito a los mejores arquitectos, pintores, poetas e ingenieros. Un detalle importante fue la búsqueda de la perspectiva para la creación de grandes telones de fondo buscando la tridimensionalidad. Hubo un gran avance en las cuestiones técnicas como la iluminación, el vestuario y la música. El maquillaje cobró gran importancia al eliminar las máscaras a los actores, y lo más relevante fue el momento en el que el telón marcó el límite entre el actor y el espectador. Como podrás ver en las imágenes, este tipo de teatro es más semejante al que conocemos actualmente. Finalmente tenemos el teatro de vanguardia. Este dio fin al teatro convencional y adoptó una línea más abstracta cuyo diálogo es sencillo. ¿Recuerdas el soliloquio? Es cuando un actor habla de manera ininterrumpida haciendo una reflexión en voz alta, pareciera que habla con él mismo. Por otro lado, los apartes se refieren a los comentarios o explicaciones sobre la acción que se realiza el personaje. No se cuenta solo en escena, sino que, sin ser oído por los otros personajes, se dirige al público y le comunica una idea, alguna opinión o un pensamiento en relación con la escena que se está desarrollando. En lugar de ocultar de la vista del público las cuestiones técnicas, las expone. Lo hace estar consciente de todo el tiempo que se encuentra en el teatro. Este tipo de teatro rompe con la delimitación entre espectadores y actores. De esta manera, toda la sala se convierte en un escenario y generalmente se recurre a los escenarios menos imaginados, como puede ser una plaza pública, transporte colectivo, centros comerciales, entre otros. ¿Qué te ha parecido el video? Interesante conocer el desarrollo histórico del teatro, ¿no? No olvides que el teatro tiene un vínculo muy estrecho con la literatura, razón por la cual hemos hecho este pequeño recorrido. Espero que lo hayas disfrutado y te sirva para reforzar tus conocimientos de literatura. Te envío un cordial saludo y espero que te encuentres muy bien. Hasta la próxima.